El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con las manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, hoy celebramos esta fiesta bonita de San Francisco Javier porque nos anima en nuestra identidad cristiana. Ser cristiano significa ser misionero. Cuando los obispos se reunieron entre los años 1960 y 65 en el Concilio Vaticano II, descubrieron esto y se escribió un libro que se llama Evangelii Nunciandi, es decir, sobre el anuncio del Evangelio. ¿Y qué dicen los obispos de todo el mundo reunidos en este gran Concilio Vaticano II? Dice que no se puede ser bautizado sin vivir la dimensión misionera. Dicho en forma más clave, más fácil, el verdadero cristiano tiene que ser un misionero. Si yo no soy misionero, soy cristiano de boca, de palabra, de apariencia. Puedo tener un título, un cartel, un diploma que diga estoy bautizado, estoy confirmado, pero en la práctica no lo soy. Ser cristiano, ser católico, significa cumplir este mandamiento que nos dice Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Significa buena noticia. Una buena noticia. Los cristianos no estamos para dar malas noticias. No, sino que para comunicar una buena noticia. Bueno, esa buena noticia va acompañada de otra verdad, que es que somos pecadores. Por eso la verdad hay que decirla. El pecado es pecado siempre. Pero la buena noticia es que, a pesar de que somos débiles, somos pecadores y que el demonio tiene mucho poder en el mundo y a veces también en nuestra vida, hay alguien que nos puede salvar de esta realidad de condenación, de estar preso, de estar atrapado en el pecado, en la maldad, en la tristeza, en la desgracia de estar lejos de Dios. Y ese nombre es uno solo, es Jesucristo. Dice entonces el apóstol Pablo en la carta a los Corintios: ay de mí si yo no predicara el Evangelio. No lo hago para gloriarme, al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Es necesario entonces evangelizar, es necesario predicar. Esta tarea la tienen en primer lugar los apóstoles, que son los obispos, y junto a ellos los sacerdotes y los diáconos, pero también todos los cristianos deben de una manera u otra anunciar el Evangelio. Por ejemplo, la mamá que le enseña a su hijita a persinarse, le enseña a amar a Jesús, se enseña a lo mejor a rezar el rosario en la casa, en la familia. La mamá que trae a su hijo o a su hermanito a la iglesia está cumpliendo la labor misionera.
La persona que vive las obras de caridad, materiales y espirituales, en el nombre de Jesús, pensando que está sirviendo y dando gloria a Jesús, está evangelizando. Entonces, esa es la tarea que tenemos todos los cristianos. ¿No es cierto? Dice el Señor que junto con bautizar a las personas hay que anunciar su nombre, y el que crea y acepte el nombre de Jesús será salvo. Miren qué poderoso es el nombre de Jesús. Yo ya he dicho en otras misas, ¿ustedes quieren saber cuál es el remedio contra el coronavirus? Y contra cualquier enfermedad es el nombre de Jesús. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe. Las personas que acá en la parroquia cumplieron esa meta, ¿no es cierto?, que se supo ahí un mensaje de buena fuente que el arcángel San Miguel había dicho al comienzo de la pandemia, por ahí en febrero: todas las familias que coloquen una cruz ungida con aceite exorcizado en la puerta de afuera de su casa, por ahí no pasará el coronavirus, pasará de largo la peste. Nadie se ha enfermado. De las personas que han venido a misa aquí a San José de la Mariquina, gracias a Dios, si estoy equivocado, por favor díganme, que yo sepa, nadie ha contraído el coronavirus, menos los que van a la adoración a la capilla del Santísimo Sacramento. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Es en el nombre de Jesús que se pueden expulsar demonios, se pueden liberar las personas de heridas que tienen muy profundas en el alma, incapacidad de perdonar, bloqueos, fobias, pánicos, heridas del espíritu, del alma, de la vida. Jesús puede liberarnos. El nombre de Jesús es muy poderoso. Y sobre todo, el que crea en este nombre y se bautice será salvo. Es decir, tendrá la vida eterna. Son las palabras de Jesús. Se equivocan medio a medio todos aquellos que hoy están diciendo que da lo mismo cualquier religión. Hermanos, no da lo mismo. Jesús es el único camino. Jesús no es una religión. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Jesús es la vida. Jesús es la verdad. Y para llegar a Jesús tenemos otro camino, ¿no? A María, la Iglesia, los sacramentos, la Biblia. Pero en definitiva es Jesús el que nos salva. Y el nombre de Jesús, insisto, tiene tanto poder que cuando estamos tristes, cuando estamos atormentados, cuando estamos tentados, cuando nos está oprimiendo el demonio, basta nombrar este nombre de Jesús y acompañado de este nombre María también, y encontramos la paz, encontramos la sanación, la liberación. Es una experiencia comprobada. Pero ¿cómo van a saber las personas del mundo entero que en este nombre hay tanto poder? Alguien tiene que anunciar a Jesús. Por eso hoy es tan importante celebrar a San Francisco Javier, porque él es el patrono de las misiones y de los misioneros. Él y Santa Teresita del Niño Jesús, que se celebra el 1 de octubre. Santa Teresita nunca salió del convento, pero tenía tanto amor por los misioneros y por las personas que no conocían el Evangelio, la buena noticia, que ella, con su amor, se convirtió en una misionera y en la madre, la patrona de todos los misioneros. Entonces todos podemos ser misioneros, aunque estemos encerrados en la casa, aunque estemos con pandemia, igual podemos ser misioneros. Pero San Francisco Javier es un misionero extraordinario, porque este señor, que es español, ¿no es cierto?, de la zona vasca de España, él se fue a estudiar a París, le iba muy bien, tenía buena situación, era muy culto, pero se encontró con San Ignacio de Loyola. Hablamos del siglo XVI, y San Ignacio lo convenció para convertirse de veras a Jesús. Y entró en esta pequeña compañía de Jesús que se estaba formando, y él fue enviado por San Ignacio a misionar en Asia,
en la India, en lugares donde nunca antes se había escuchado hablar de Jesús. Llegó también incluso a las puertas de China. Fue un gran misionero. Se dice que eran tantas las personas que él tenía que bautizar que ya no tenía fuerza para levantar su brazo y colocar el agua encima de la cabeza de las personas. Tanta gente se bautizó con su predicación, con su catequesis, que cuando él quería descansar en la noche, esto lo sabemos por las cartas que él escribía a San Ignacio y a su comunidad, cuando él quería descansar, cuando quería rezar, cuando quería comer, estar tranquilo, llegaban los niños, los jóvenes, sobre todo aquellos de corazón sencillo, le pedían: danos más, enséñanos más, cuéntanos cómo se reza el Ave María, cómo se reza el Rosario, háblanos de la catequesis, ansiosos por escuchar la palabra de Dios. Entonces San Francisco Javier decía: pensar que yo tengo tantos amigos allá en la Universidad de París que buscan títulos, que buscan logros humanos, y si ellos dejaran todo, por lo menos 1 año, 2 años de su vida, un tiempo que sea, y se vinieran acá, ¿cuántas personas podrían conocer a Jesús? ¿Cuántas personas podrían bautizarse y salvarse? Porque, hermanos, es así. La única fe que salva es la fe cristiana. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. De otra manera no sabemos. Bueno, la misericordia de Dios es infinita, pero lo que dice Jesús aquí es esto: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio. El que escuche el nombre de Jesús y crea y se convierta y se bautice, se salvará. Esa es la promesa del Señor. El Señor no está prometiendo que alguien que sigue la religión del Buda, del budismo, de la India, aquí en nuestra zona hay quienes dicen: yo ya no soy católico, soy de la religión mapuche. Entonces no necesito la iglesia, no necesito que venga un curita o un pastor evangélico al funeral de mi papá. Yo lo he visto eso en nuestra zona costera. Hermanos, eso es un error muy grande. Es cierto que en todas las culturas y todas las religiones hay riquezas culturales preciosas, maravillosas, que el Espíritu Santo ha inspirado a los pueblos, pero la plenitud de la fe y de la salvación está en Cristo. Ni siquiera el Antiguo Testamento, la religión de los judíos, es suficiente para salvarse. Ni siquiera es eso suficiente. Porque Jesús dijo: y yo no vine a anular la fe de los antiguos, vine a darle cumplimiento. Sin Jesús nada podemos hacer. Entonces se puede sacar todo lo bueno de las culturas religiosas, pero hay que mirar a Jesús. De una manera u otra, la verdad definitiva y total está en el corazón de Cristo, está en Jesús. Por eso no podemos quedarnos tranquilos, no podemos decir: no, sí, basta ser bueno, basta tener buenas intenciones, todas las religiones sirven, todos los caminos llevan a Roma, Dios es bueno, Dios es misericordioso. No, es cierto que es misericordioso el Señor, pero también es cierto lo que dice hoy día la palabra: solo hay un camino que nos puede conducir al Padre Dios, a la vida eterna, es Jesucristo, nuestro Señor. Y el mejor camino para llegar a Él es María, nuestra Madre. Por eso rezamos el mes de María con tanto cariño, con tanta ternura, y la Madre nos atrae con lazos de afecto mariano. Es una Madre celestial que con todo cariño nos dice: hijitos, hagan todo lo que Jesús les diga. Como dice ahí, hagan todo lo que Jesús les diga. Ahí está el camino cierto, seguro, el remedio verdadero de todos nuestros males. Y aunque llegáramos a enfermar de lo que sea, si tenemos el Espíritu de Jesús en nuestro corazón, nada malo nos va a pasar. Nada malo, porque eso es lo único que importa. No teman a los que matan el cuerpo. Un virus a lo más puede matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, sí, a los que pueden matar el alma y puede llevársela al infierno, como es el pecado.
decir, no, yo hago mi vida a mi manera, soy católico a mi modo, para mí yo acepto esto de la fe, esto no me parece, a mí me gustan estos mandamientos, estos otros no me interesan, porque nosotros no somos Dios para decir esto está bien, esto está mal. Dios es el legislador, Dios es el Salvador, pero un día también será nuestro juez. Solo Él puede decir, vengan benditos de mi Padre. Por eso un corazón sencillo, un corazón humilde, es importante, es esencial para poder recibir esta palabra. Porque quien es soberbio no va a aceptar la palabra de Dios. Va a decir, yo hago mi fe y mi camino espiritual, mi religión, a mi manera. Eso es el orgullo. ¿Cómo podemos entonces modelar nuestra alma? Necesitamos misioneros que nos prediquen, necesitamos sacerdotes, obispos, religiosas, catequistas, que lleven la palabra de Dios con firmeza y con coherencia de vida, porque por la predicación viene la fe, y sin la fe nadie se puede salvar. Así sea. Amén. Los invito a orar.